Existe un grupo de funciones en Excel que es el grupo de funciones de texto. Este grupo de funciones tiene muchísima utilidad cuando se trabaja sobre todo con listados. Recordemos que una de las características que tiene Excel justamente es servir como registro, como base de datos para diferentes tipos de listados. Podría tratarse de listados de personas, listados de bienes, listados de artículos, listados de tareas, es decir, un sinnúmero de cuestiones que podrían registrarse y donde aparecen tanto valores numéricos referidos a cuestiones monetarias, a cantidades, magnitudes, etcétera, y también muchos registros que tienen que ver con valores, si se quiere, alfanuméricos, es decir, valores compuestos principalmente bajo el formato de texto. Y en ese sentido, esos listados muchas veces deben ser reelaborados, reinterpretados, manipulados de tal forma que nos brinden la información que necesitamos en el formato que necesitamos. Para ello entonces aparece estas funciones de texto que son muy versátiles y que nos van a permitir, como vamos a ver a continuación, muchas cuestiones. Por ejemplo, extraer porciones de textos, encontrar un carácter o un grupo de caracteres determinados dentro de lo que denominamos una cadena de texto, es decir, un registro compuesto por letras y números. Y otro tipo de operaciones que, por ejemplo, nos pueden permitir unir el contenido de varias celdas adyacentes e incluso incorporar a esa unión otros valores numéricos y textuales. Entonces esas cuestiones en definitiva van a servir para reelaborar listados que tengamos y presentarlos de acuerdo a las necesidades. Vamos a ver cuáles son las funciones más comunes en materia de funciones vinculadas a cadenas de texto. Las hemos clasificado en primer lugar en funciones de texto que están destinadas a la conversión de las cadenas de texto. Cuando hablamos de conversión nos referimos fundamentalmente a cambios que se hacen respecto del valor de texto inicial. Por ejemplo, en esta primera función, la función mayúscula, vemos que cabe la posibilidad de convertir un texto a su equivalente en mayúsculas, ¿no? Si está compuesto solo por letras, todas las letras que sean minúsculas se convertirán a mayúsculas, en tanto que las que ya estaban en mayúscula, por supuesto, permanecerán bajo ese mismo formato. Si existen números dentro de la misma cadena, quedarán expresados y de igual manera como números. Pero es muy útil, por ejemplo, cuando queremos unificar el formato con el que se presenta un texto. Es decir, supongan que queremos presentar todos los apellidos de un listado con mayúscula y todos los nombres de un listado con minúsculas, o en verdad solamente con mayúsculas en la primera letra. Entonces, esta función es muy útil para eso. Minúscula tiene el efecto contrario, es decir, convierte toda la cadena de texto en letras minúsculas, respetando las que ya estaban expresadas como minúsculas y manteniendo el formato para los números. También puede ser útil en situaciones donde el objetivo es al revés y queremos convertir todas las cadenas en minúsculas para nos mantener un formato diferente. Existe una función similar y también muy útil para cuando estamos trabajando con listados referidos a personas o nombres propios en general que puedan tener que ver con otro tipo como ciudades, etcétera, donde lo que va a hacer es convertir la primera letra de todas las palabras de la cadena de texto en mayúsculas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos la definición de una celda donde dice Juan Pérez con minúscula, tanto la J del nombre como la P del apellido las va a convertir a mayúsculas. Detecta que cada una de las palabras separadas por espacio es un nombre. Igualmente esto podría ser útil para otro tipo de listados donde querramos que la información se presente con la primera letra en mayúscula. Y finalmente aparece una función que es muy útil, que es la de valor.
En muchas ocasiones se presenta que porque se ha realizado una exportación desde otro sistema, por ejemplo, o porque se ha editado de determinada manera el archivo, que ciertos números aparecen expresados como texto. A simple vista uno observa que hay un número entero o decimal, pero a la hora de ser interpretado por el sistema es interpretado como una cadena de texto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si nosotros tenemos registrado en una celda un número como texto, como cadena de texto, ese número no va a poder ser utilizado para realizar operaciones de ningún tipo de las que hemos visto como operaciones matemáticas. Entonces, en ese sentido es necesario sí o sí, para poder trabajar con ese valor correctamente, que el número esté expresado como tal y no como texto. Para eso existe esta función que, como vemos, convierte esa cadena de texto en valores. Como podemos observar, las 4 funciones que hemos visto, en todos los casos el único argumento que toma la función es un texto. En general, la modalidad de trabajo con este tipo de funciones va a ser tener una columna donde tenemos los valores e ingresar una columna adyacente donde incorporamos estas funciones para convertir los datos. Después deberemos buscar algún método para que esos datos no aparezcan repetidos, ¿no es cierto? Si tenemos, por ejemplo, un listado de clientes, un listado de proveedores, un listado de personas en general, y lo corregimos para que se vea correctamente con las letras en mayúscula cuando correspondan a nombres propios, etc. Esa conversión lo que va a hacer es volverse el listado definitivo y la información original cuyo formato no nos servía o no nos gustaba lo vamos a eliminar. ¿Está? Ya veremos cuáles son por ahí algunas técnicas cuando desarrollemos los ejercicios prácticos referidos a listados que nos pueden ayudar para esto. Bien, existen también ciertas funciones de texto donde, a diferencia de las 4 anteriores que vimos, el objetivo no es modificar el formato tanto de letras como de números que están contenidos en celdas, sino que el objetivo va a estar dado por el hecho de encontrar algún carácter o grupo de caracteres dentro de el espacio de texto que se ha definido. Cuando nos referimos a encontrar algún carácter o grupo de caracteres, nos referimos en general a tener el objetivo de encontrar el lugar o la posición donde se encuentra ese carácter en particular. Veamos cómo se presenta esta situación. La primera función que nos va a permitir hallar caracteres dentro de cadenas de texto es la función encontrar. La función encontrar toma como argumentos una cadena de texto inicial donde vamos a estar buscando un carácter. Toma como argumento el carácter o número de carácter, grupo de caracteres que estamos buscando, y toma como argumento el número inicial a partir del cual realizaremos la búsqueda. Y va a devolver la posición del carácter buscado. Entonces, supongamos que nosotros queremos conocer en un email dónde se encuentra la arroba, ¿no? Para saber del largo total que tiene un email, que sabemos que es variable según la porción que está antes y la porción que está después de la arroba, queremos saber dónde está la arroba. Por ejemplo, está en la posición 7, si es que la parte del nombre del mail tiene 6 caracteres. Si aparece la arroba en el carácter número 7, quiere decir que los 6 primeros caracteres corresponden al nombre de quien envió el email o al nombre de la casilla desde donde fue enviado el email. Eso puede ser útil porque, por un lado, me permite saber a partir de dónde empieza el dominio, es decir, @gmail.com, por ejemplo, y saber hasta dónde llega el nombre del mail. Por ejemplo, info o juan.perez
o el nombre que se le dé a esta casilla de correo. Y esto puede ser útil porque me puede estar interesando extraer una porción. Por ejemplo, solamente extraer la parte del nombre para ser informada en algún listado. Esto puede ser útil, por ejemplo, si tenemos un listado de emails y tenemos que informar el listado de asistentes y lo único que tenemos son los emails. Bueno, para aquellos emails donde estén definidos los nombres y apellidos, que bueno, no siempre sucede esto, pero a veces puede ser un auxilio para tratar al menos de depurar un pequeño listado donde podamos tener la mayoría de los registros bajo este formato. Ya vamos a ver un ejemplo y para ver bien cómo funciona. Una segunda función de texto vinculada a las posiciones es la función largo. Largo devuelve la cantidad de caracteres totales que tiene una cadena de texto. Esto también puede ser útil para saber, por ejemplo, hasta dónde llega el último carácter de una cadena. Evidentemente, si la cadena tiene un largo de 11 caracteres, quiere decir que el número 11 es el último carácter. ¿Tá? Por diferencia entre el último número y algún registro, algún carácter, perdón, que haya encontrado, puedo extraer también porciones de texto. Ya vamos a ver cómo aplica en la práctica. Y finalmente aparecen 4 funciones que son las más útiles, que son las de extracción. ¿Por qué digo las más útiles? En verdad vamos a ver que estas funciones de texto, para tener utilidad, tienen que funcionar en conjunto. Entonces, si por ejemplo, yo planteando el ejemplo que sugería recién, si quiero extraer la parte del nombre de un correo electrónico, voy a utilizar la función izquierda. Fíjense cómo funciona la función izquierda. Para hacer el llamado, los argumentos que debo pasarle son el texto, es decir, en este caso que estamos planteando como ejemplo, sería todo el email, y el número de caracteres, es decir, la cantidad de caracteres que quiero extraer. Ahora bien, si yo no conozco de antemano la extensión de todos los nombres de los correos electrónicos, cuestión que lógicamente no voy a tener manera de conocer, lo que necesito es una fórmula que además me dé el número de caracteres. Entonces ahí izquierda empieza a jugar en conjunto con encontrar. Entonces, por ejemplo, yo puedo extraer todo lo que está a la izquierda, puedo querer extraer todo lo que está a la izquierda del arroba. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decirle al sistema que llamar a la función izquierda para que me traiga todo el nombre y le voy a indicar que solo lo haga hasta la arroba. Por eso hablamos de el argumento de número de caracteres. En la práctica vamos a ver que esto es muy evidente. Con derecha sucede lo mismo, pero en vez de extraer todo lo que está a la izquierda de un carácter, voy a extraer todo lo que está a la derecha de un carácter. Lo mismo si yo quisiera extraer, por ejemplo, el dominio de un email, podría indicarle al sistema que me extraiga todo lo que está a la derecha de la posición donde encuentre carácter. Entonces voy a jugar con la función derecha y la función encontrar. ¿Está? Como ven ustedes, lo único que yo necesito hacer para utilizar las funciones izquierda y derecha para extraer dentro de una cadena de texto es conocer algún carácter especial que me sirva como divisor, si se quiere. Y a través de la fórmula encontrar, saber la posición en la cual se ubica ese carácter. Ya vamos a ver en la práctica. Con MED pasa algo similar, donde en vez de extraer todo lo que está a la izquierda o todo lo que está a la derecha, extraigo una porción que está en el centro. Por eso no solo debo indicar una posición, que puede ser la posición de la arroba, sino que tengo que indicar una posición inicial y una posición final. ¿Está? Por ejemplo, si yo quisiera extraer la parte central de un número de quit, para quienes no estén familiarizados, los números de quit son iguales a los números de quill, recuerden, donde generalmente para las personas está antecedido de 20 y 27, según sean mujeres u hombres o mujeres. También está el 23, que aparece aleatoriamente en diferentes situaciones, seguido de un guión, seguido de un número central, que es el número de documento, seguido de otro guión y cerrado con un dígito verificador. Si yo, por ejemplo, quisiera extraer el centro, es decir, la parte del documento, podría utilizar la función MED.
donde la posición inicial sería el primer guión y la posición final sería el segundo guión dentro del quit. Eso también se podría hacer de una manera muy práctica a través de la función med. ¿Está? Y finalmente aparece una función que es también interesante, que es la función de concatenar. ¿Qué me va a permitir la función de concatenar? La función de concatenar como tal lo que me permite es unir literalmente varias cadenas de texto. Entonces, por ejemplo, yo podría tener en una columna los nombres, en otra columna los apellidos y en una tercera columna el número de documento. Y desearía mostrarlo todo junto en una misma celda y separado por un punto y coma. Entonces yo ahí podría concatenar el nombre, el apellido y el documento, además concatenarlos con punto y coma separando cada uno de los o guiones o cualquier carácter que me interese, separando cada uno de los valores. ¿Tá? Ya vamos a ver entonces enseguida en la práctica cómo opera eso. Pasemos entonces ahora sí al archivo de Excel que hemos preparado para trabajar con este tema de las cadenas de texto. Veamos primero un ejemplo como el que mencionábamos recién, donde lo que nos interesa es extraer una porción de determinado texto. Como vemos aquí, nosotros tenemos un listado de correos electrónicos, ¿no? Supongamos que nosotros queremos extraer de esos correos electrónicos toda la parte que está a la izquierda del arroba, como habíamos planteado. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer el llamado a la función izquierda. Como ven ustedes, hago el llamado, doy apertura y vemos que el sistema me solicita los dos argumentos, es decir, el argumento de texto y los números de carácter. El argumento texto sería la cadena, en este caso la celda que contiene el correo, en este caso info@gmail.com. Sencillamente selecciono la celda, escribo punto y coma para pasar al siguiente carácter al igual que siempre y vemos que debo definir los números de carácter. Si yo observo la palabra info, que es la que yo quiero extraer, tiene 1, 2, 3, 4 caracteres. Con lo cual podría escribir 4, ya vamos a ver que esta no es la situación ideal porque es muy molesto tener que estar contando los caracteres, pero vamos a ver simplemente que funciona. Le doy Enter y como vemos el sistema, cuando yo le pasé el argumento de la cadena de texto a la función izquierda y le dije que me extraiga los 4 caracteres de la izquierda, fíjense que claramente lo que me extrajo fue info. Lo que hace el sistema, selecciona de izquierda a derecha todos los caracteres hasta que llega al número 4, que es donde yo le indiqué al sistema que tiene que dejar de extraer. ¿Cuál es el problema de trabajar de esta manera? Que yo tendría que estar contando la cantidad de caracteres que hay para extraer en cada una de las celdas. Es decir, cuando voy a extraer el email de Raquel Fernández, de Álvaro Carrión o de Ignacio Fernández, me va a pasar que voy a tener que estar contando un montón de caracteres. Imagínense, para un listado de 20 personas ya es imposible, es una cosa absolutamente impráctica. Entonces, ¿qué es lo que necesito saber yo? Conocer en este caso en qué posición se encuentra la arroba para extraer todos los caracteres hasta la arroba. Entonces de esa manera convierto el número de carácter a extraer, lo convierto en una variable dentro de mi función izquierda. Vamos a ver cómo hacer para saber dónde está la arroba. Decíamos que la función que nos permite encontrar un carácter o grupo de caracteres dentro de una cadena de texto es la función encontrar. Para eso me voy a posicionar en la celda B3. Fíjense que la columna yo la he encabezado justamente con una arroba a los fines gráficos. Escribimos el llamado a la función encontrar y fíjense que los argumentos de la función encontrar son, en primer lugar, el texto buscado. Nosotros en este caso lo que estamos buscando es una arroba. Por eso voy a definir el texto buscado como una arroba entre dos comillas dobles.
Esto es importante, si no están las comillas, la función va a tirar error. El segundo argumento, luego de ingresar el punto y coma, es dentro de qué texto deseo buscar ese carácter. Lógicamente, el texto dentro del cual vamos a estar buscando es la celda A3 que contiene el email. ¿Está? Y finalmente le deberé indicar al sistema cuál es el número inicial desde el cual yo voy a empezar a contar para encontrar ese carácter. Si yo empezara a buscar el carácter más allá del lugar donde está el mismo, no lo encontraría. Es decir, yo tengo que ser claro en esto con el sistema, que a partir de cuándo es que puedo llegar a encontrar el carácter. Lo más sencillo es poner siempre que el número inicial es el carácter número 1. Entonces el sistema busca a lo largo de toda la cadena. Ahora bien, podría presentarse que la situación de que en una cadena exista más de un carácter que estamos buscando y que sea igual. Entonces, para saber si voy a encontrar el primero de esos caracteres o el segundo o el tercero, etcétera, etcétera, ahí voy a tener que ir haciendo un corrimiento del número inicial. Esto suena un poco abstracto, ya lo vamos a ver en la práctica. Lo importante es que acá nos quede en claro que comenzando por el carácter número 1, vamos a buscar la arroba. Le doy enter entonces a la función encontrar y como vemos me arroja el número 5. ¿Qué significa el número 5? Significa que la arroba está en la posición número 5. Esto claramente lo podemos comprobar si nosotros observamos. La palabra info tiene 4 letras, quiere decir que el quinto carácter es la arroba. Esto es una situación que también debe a nosotros empezarnos a resultar familiar cuando trabajamos con funciones de texto, que es mirar las cadenas de texto e interpretar los caracteres como unidades independientes. Eso nos va a permitir identificar posiciones dentro de esos caracteres para hacer este tipo de manipulaciones. Entonces, ahora que hemos encontrado la arroba dentro del quinto carácter, ya le podemos indicar al sistema que extraiga todos los caracteres anteriores al quinto. ¿Está? ¿Cómo vamos a hacerlo? Lo vamos a hacer perfeccionando la columna, la función izquierda que ingresamos en la columna C. Para ello entonces, en vez de definirle a la función izquierda que el número de caracteres iba a ser 4, que es un valor estático que no nos sirve, vamos a indicarle a la columna que el número de caracteres va a ser el lugar donde esté la arroba, es decir, fíjense cuando le doy clic, la celda B3, que en este caso es 5 menos 1, porque yo a la arroba misma no la quiero extraer, yo quiero extraer hasta la O de info. Y fíjense cuando le doy enter el resultado. El resultado es nuevamente la extracción de info, pero fíjense que ahora toda la definición de la función izquierda ha quedado definida como variable. ¿Por qué? Porque ya no tengo ese número 4 como estático que me indicaba la cantidad de caracteres a extraer, sino que extraigo todos los caracteres hasta la arroba, ¿no? Pero la arroba no inclusive. Lo mismo entonces podríamos hacer con los otros correos electrónicos. Lo que vamos a hacer es, posicionándonos en la celda B3, vamos a copiar la fórmula de encontrar hacia todas las filas que se encuentran por debajo. Lo copiamos y fíjense ustedes cuál es el resultado. En el caso del email de Raquel Fernández, la arroba está en el número 17. Podríamos hacer el ejercicio de contar todos los caracteres, pero estemos seguros de que Excel en esto no se va a equivocar. En el caso del email de Álvaro Carrión, la arroba está en la posición número 15 y en el caso de Ignacio Fernández en el número 18. ¿Está? Entonces, ¿qué nos restaría hacer? Hacer el mismo llamado a la función izquierda, para lo cual lo vamos a copiar hacia las filas de abajo. Arrastramos la celda C3 hacia las filas de abajo y vemos que el resultado es el esperado, donde el sistema me extrajo de nuevo
todos los caracteres que estaban a la izquierda de la arroba. Para ello, repasando la fórmula izquierda, ¿qué le indicamos al sistema? Que me extraiga dentro del texto del correo electrónico todos los caracteres que surgen de restarle 1 a la posición de la arroba. Entonces, en el caso de info extrajo 4 caracteres, en el caso de Raquel Fernández 16, en el caso de Álvaro Carrión 14 y el de Ignacio Fernández 17. Es decir, insisto, todos los caracteres que surgen de restarle 1 a la posición de la arroba. ¿Está? De igual manera, nosotros podríamos hacer una extracción de todo lo que está a la derecha de la arroba. Para eso vamos a utilizar, en vez de la función izquierda, la función derecha. Vamos a posicionarnos en la celda E3 y con el signo igual, como siempre, vamos a hacer el llamado a la función derecha. Vean que los argumentos de la función derecha son los mismos. En este caso, lo que va a hacer la función es extraer todo lo que esté a la derecha del final de la cadena de texto hacia contando el número de caracteres que le indiquemos. Supongan ustedes que nosotros queremos extraer la parte que dice gmail.com para conocer el dominio del correo electrónico. Como podemos ver, gmail.com tiene 2, 4, 5, 8 caracteres en total. Entonces yo le voy a indicar al sistema que del texto info@gmail.com me extraiga los 8 caracteres que se ubican a la derecha. Entonces le doy 8 y le doy Enter. Como ven ustedes, los 9 caracteres que están a la derecha. Como ven ustedes, el resultado es justamente gmail.com, es decir, toda la parte derecha de nuestra cadena de texto. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer nosotros para conocer lo que implica la posición de una manera variable, como habíamos dicho hoy?